Vamos a ver. Hoy nos encontramos ante la quinta clase. Presentación. ¿Están viendo que yo estoy compartiendo, chicos? Sí, Sí, ¿Se ve sí. perfectamente? se Bueno, ve perfectamente. Hoy vamos a hablar y el encuadre que tenemos hoy es, en el marco del proceso terapéutico, nosotros como profesionales, ya seamos de la salud o nos hayamos capacitado para trabajar en el área de la salud, tenemos múltiples herramientas. Una de ellas es la entrevista, que es una herramienta central tanto para aquellos que siguen y que van a abordar esto desde el área de la educación, mucho más aún para aquellos que son del área del trabajo social, tanto sea los licenciados en trabajo social como los técnicos en minoría y familia. Hay un tipo de entrevista particular, que es la primera entrevista que ustedes van a tener en un proceso terapéutico que va a abordar la problemática específica de adicciones. Esta primera entrevista se la denomina anamnesis. Es la primera entrevista que yo tengo con persona que va a iniciar un proceso terapéutico. En el contexto de las adicciones, la anamnesis es una herramienta fundamental para entender no solo qué consume una persona, sino por qué, desde cuándo y qué impacto tiene su vida. Y acá vamos a hacer el primer punto. Recuerden que nosotros la primera palabra, y que se la vamos a repetir hasta el cansancio, es que nosotros entendemos que el consumo, primero hay que problematizar el consumo, y para eso hay que tener en cuenta una palabra, un neologismo que se denomina etioma. Entonces vamos a hablar de la multicausalidad. Y para saber qué impacto tiene en su vida, es el segundo, digamos, subrayado, este impacto va a determinar si estamos ante una situación de consumo, como vimos en la clase cuarta, o si estamos ante un consumo problemático. No la podemos trabajar como un simple cuestionario, es una entrevista técnica que busca reconstruir la historia de consumo para diseñar un tratamiento personalizado. La anamnesis bien hecha nos lleva al abordaje a la singularidad, a abordar, a intervenir desde la singularidad. Etimología de la palabra, ¿no? La anamnesis es un proceso de interrogatorio médico y ahora vamos a ver la anamnesis desde las definiciones clínicas. La anamnesis o primera entrevista se usa y es tomada en el proceso de las adicciones y obviamente entendiendo el artículo cuarto de la ley 26657, que es la ley de salud mental, que cuando hablamos de consumos problemáticos o adicciones estamos en el rango de una patología, de un padecimiento, para decirlo correctamente, del orden de la salud mental. Esta herramienta se toma de la clínica tradicional. Cuando no son, porque la clínica, la historia clínica, tanto sea la salud mental, la salud en general, en principio era hasta Carrillo, digamos, si vamos a traernos acá, se trabaja mucho la sintomatología, ¿no? Yo tengo tal síntoma, te prescribo algo. Posteriormente, con Carrillo y la revolución en lo que es medicina preventiva y social, se empieza a ver lo contextual como la gran herramienta que nosotros tenemos que tener en cualquier proceso de salud, enfermedad. Recuerden que nosotros vimos esta cuestión que se llama SEAC. La anamnesis es un proceso de interrogatorio médico, nosotros vamos a decir, es una entrevista de características sociales terapéuticas, pero recuerden que esto está sacado de la clínica, y va a constituir la recopilación de antecedentes personales y familiares para formular un diagnóstico. Diagnóstico en términos clínicos de la clínica médica, proceso e inicio de proceso terapéutico en nuestro lenguaje social. Esta primera entrevista nos va a dar la posibilidad de construir la demanda. ¿Y qué tipo de demanda? Y nosotros tenemos que llegar a construir la demanda terapéutica.
Recuerden que nosotros decimos que intervenimos cuando. ¿Cuándo intervenimos? Vamos a intervenir cuando precisamente no hay una demanda y esto van a ser un conjunto de acciones. Esto nos va a llevar a construir esta primera demanda terapéutica. Demandas las vamos a ver muy rápidamente. La primera demanda es tóxica, que es cuando yo estoy muy en este idioma objeto y sujeto entremezclados. Y la demanda terapéutica es cuando yo ya entendí que estoy en un proceso terapéutico y me adapto o trato de poner toda mi singularidad y me comprometo con el proceso terapéutico. Estas recopilaciones de antecedentes personales, porque seguramente nos van a llegar, si vamos a trabajar en un dispositivo de salud, uno siempre digamos, se basa en eso, si vamos a trabajar en un proceso de salud mental, eh, muchas veces vamos a encontrarnos gente que no tuvo lo que se denomina adherencia al dispositivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros acompañamos, por ejemplo, la profesora Gladys, que trabaja en un servicio local, a que determinada persona, mamá o papá, vaya a un determinado dispositivo y ese dispositivo no, la persona no puede comprometerse, no puede llegar a construir esta demanda terapéutica y no puede seguir por diferentes cuestiones, diferentes formulaciones a construir una demanda terapéutica y tener la adherencia al dispositivo y al proceso terapéutico. En términos clínicos, podemos decir que la anamnesis es la parte inicial de la historia clínica. En términos sociales, nosotros vamos a hablar que es la pieza base para construir la historia de vida. La palabra viene del griego que significa anamnesis, que es recuerdo o reminiscencia, implica traer a la memoria. Este derivado de recordar. Los griegos tienen la posibilidad siempre, generaron palabras, yo tengo una palabra acá en griego, que es mia zoe, significa una vida, ¿no? De poder explicar, quizás con su terminología, aquello que nos viene a decir cómo es esta herramienta, nos describe. Se tiene una etimología descriptiva de para qué va a servir y para qué sirve esta herramienta. ¿Se me escucha bien? Bueno, entonces, Sí, profe. ¿sí, bien? Desde lo que nosotros podemos decir como etimología, anamnesis significa, se va a componer de un prefijo que se llama ana, sobre, nuevo, hacia atrás, y nesis, que viene de memoria o recuerdo. Significa literalmente traer el presente de recuerdo, recordar o rememorar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros decimos que muy probablemente una persona llega a un abordaje o a un dispositivo en un proceso muy crítico. Pero recuerden que la palabra tioma, que habla de esta multicausalidad y de esta espiral de consumo, que la dependencia también es una construcción de procesos. Y estos procesos nos va a hablar de un montón de variables. No solamente la variable del consumo, la sustancia, ni siquiera de aquello que según los médicos sería el síntoma, que nosotros hablamos de disparador del consumo, sino de todo lo que nos viene a dar la información de su historia de vida. Podemos dar varios ejemplos como para que quede claro esta situación. Bueno, yo, por ejemplo, siempre digo esto de la morfina, tuve una amiga que falleció de cáncer a la cual quiero muchísimo, porque si hay algo que no, lo que no muere es el amor, y gracias a Dios pasa eso. La vida sí, nuestra vida es un paso, es una simple hoja llevada por el viento, pero el amor no muere, es eterno, es nuestra inmortalidad. Bueno, y a mi amiga, a la cual sigo amando mucho, ella en un momento pidió que le corten la morfina. Estaba en un cáncer terminal muy doloroso, con metástasis en todo el cuerpo, precisamente porque había desarrollado una necesidad básica de la morfina. Por eso yo siempre traigo casi la misma ejemplificación de lo que sucede y porque le traía, me dice ella, mambos feos, le hacía ver cosas feas. Entonces ella pidió que no le den morfina
y aún en su etapa terminal, que el cáncer es una enfermedad muy cruenta, muy dolorosa, eh, decidió no estar sedada y no tomar la morfina. Pero supongamos que yo duelo, no vamos a salir del duelo, yo tengo que dar exámenes y toda mi facultad, yo fumaba y tomaba speed a lo loco. Terminé derecho y brindamos con mis compañeros con speed. Eso es una cosa real. Y fumaba muchísimo, por supuesto, porque no hay nada peor que los parciales orales de derecho, entre otras cosas. Torturantes si las hay. Y tengo que, no sé, tengo un caso muy complejo en mi estudio jurídico de una revinculación varias veces fallida, o tengo algún problema con un fiscal, y de nuevo, capaz que un consumo que lo había dejado como el cigarrillo, vuelve a ser presente en mi vida porque lo busco para descartar la ansiedad. Bueno, esta es mi historia de vida. Siempre hay un recuerdo o algo, o no sé, un familiar que consumía y de repente yo inicié las vías de consumo. Estas migajas que nos dejan la memoria, que son comportamentales, pero a veces también son somáticas, son psicológicas y también son emocionales, es esto que los griegos decían, es necesario traer al recuerdo, mucho antes que Freud, mucho antes que Lacan, mucho antes que Carl Jung, ya sabían que era lo importante buscar estas migajas, estas pequeñas pistas que nos hablaba de que nosotros tenemos que entender, para entender una persona, hacer una anamnesis, un rememorar esta historicidad porque se hace presente. Según el significado médico, es la información suministrada por el paciente. Y en esto, en la primera anamnesis, que la hace un trabajador social generalmente, a veces un psicólogo o un profesional, un trabajador calificado, como lo dice el artículo 13 de la ley 26657, en esta información suministrada por la paciente, no solamente va a estar el síntoma, sino va a estar este cuadro que habla de las dolencias, los antecedentes, si ya consumió otra droga antes y realmente ahora justamente yo no tenía ningún problema, consumía marihuana, lo hacía de manera eh, casi recreativa, pero mi dependencia fue cuando empecé a probar estos famosos nevados que tienen, aparte de la marihuana, el cannabis, un poco de clorhidrato de cocaína. Estos antecedentes. Y se complementan estas frases, estas pequeñas migajas con aquellos relatos de quienes son las personas significativas para aquel que está iniciando un proceso terapéutico. El significado filosófico lo vamos a rastrear en Platón, y es la teoría de la reminiscencia, ¿no? Esta cuestión de volver al pasado para construir un futuro, donde el aprendizaje es un acto de recordar conocimientos innatos previos al nacimiento. Recuerden que Platón y los griegos eran, bueno, y después lo tomó Carrián también, innamistas, o sea, pensaban que el conocimiento, conocíamos todo, pero había que traerlo a la memoria. ¿No? Después vinieron las huellas némicas que dicen que nosotros recordamos a partir después de los 6 meses, hay cosas que nosotros no recordamos y demás. Y Carrián vuelve a traer esta reminiscencia como fundante, diciendo que nosotros estamos conectados y que tenemos un conocimiento total. Dios sabe cuál será la verdad, pero a los fines pragmáticos, a los fines técnicos y a los fines del seminario, este conocimiento de esta historicidad va a hacer que la dinámica dentro del proceso terapéutico pueda ser llevada de tal manera, entendiendo la singularidad del sujeto y pudiendo tener dinámicas y soportes que sean efectivos y construir lo más importante que nos toca a nosotros construir, que es la adherencia al dispositivo. O sea que la persona que viene por una situación de consumo problemático, en principio va a una APS, que es una atención primaria de salud, y después se piensa, de acuerdo a la institución más importante que trabaje, el dispositivo adecuado
para ese tipo de tratamiento, importantísimo es tener estos recuerdos y esta reminiscencia para completar la historia de vida. Muchas veces esto mismo, esta misma información de la anamnesis, nos hace que cambiamos de dispositivo. Si alguien falló en todos los CAC, porque bueno, hacemos la anamnesis y bueno, sabe, ella no puede, porque no puedo hospital, porque no, ay, Dios mío, odio que se termine el Zoom porque me hace hablar de esta manera que es como a lo rápido. Eh, y bueno, capaz que tiene que ir, por ejemplo, a un hospital de día, o sea, alguien que consume a la noche debe ir a un hospital de noche para pasar la noche, que es a donde más angustia se está generando, y tener un lugar a donde pueda ser acompañado en ese proceso de nocturnidad que está asociada a la dependencia al consumo. En resumen, la anamnesis es la biografía del paciente, enfocada en sus síntomas y obtenida a través de la memoria del padeciente, vamos a decir, no del enfermo. Esto pertenece al repositorio de la Universidad Nacional de La Plata. No nos queremos arrogar algo que no hemos escrito. En los consumos problemáticos en el contexto de las adicciones, la anamnesis es la herramienta fundamental para entender no solo por qué consume una persona, sino por qué, desde cuándo y qué impacto tiene su vida. O sea, problematizar el consumo. No es un simple cuestionario, es una entrevista técnica que busca reconstruir la historia del consumo para diseñar un tratamiento personalizado. ¿Y qué se explora en este proceso, no? ¿Cuáles son los puntos claves en los que yo tengo que centralizar las preguntas que hago? Que después vamos a ver cómo preguntamos, porque vamos a hacer una anamnesis en vivo y en directo. El perfil de consumo, esto que se denomina en términos médicos la semiología. ¿Qué tipo de consumo tengo? Consumo cuando hay una crisis, cuando hay una situación, consumo habitualmente, consumo a la tarde, consumo a la noche. Se investiga el patrón de uso para diferenciar entre uso, abuso y dependencia con los nuevos términos que nosotros ya utilizamos antes, pero en el repositorio todavía no estaban ayornados digamos, al manual que nosotros tenemos, pero en definitiva lo que busco es que si yo tengo que trabajar esto como un consumo problemático. Después también entender qué sustancias, porque más allá de entender que primero es la persona y después la sustancia, y que la sustancia no es una anécdota, hay sustancias que generan tal daño somático que van a requerir quizás y muy probablemente un soporte de medicalización y otras no tanto. Y también el tiempo que yo llevo consumiendo, el tiempo que yo estoy en situación de consumo problemático. El alcohol, el cannabis, cocaína, psicofármacos, etcétera. La frecuencia, la cantidad, ¿no? Esto es todo problematizar el consumo. Y vía de administración, que después van a dar las profesoras, oral, fumada, esnifada o inyectada. Y evaluar los riesgos de salud inmediatamente. Uy, esto no sé por qué está acá. Esto no tenía que estar acá. Chicos, no me digan que no está lo otro que le quería dar. No, no lo tengo lo otro que le quería dar. No sé por qué no lo tengo. Ah, porque abrí uno que no era. Bueno, en definitiva, la anamnesis debe ser pensada como una entrevista. A ver si puedo abrir la otra desde los archivos. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar Hasta acá, chicos, hay...